Hola a todos. El día de hoy, mis compañeras y yo les hablaremos sobre cuatro movimientos culturales que marcaron nuestra historia. El primero de ellos es el movimiento barroco. El barroco fue un periodo cultural que se desarrolló en Europa y sus colonias entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII. Se caracterizó por una estética recargada y exuberante, que buscaba expresar la complejidad y el dinamismo del mundo. En la época de la Ilustración, los iluministas Diderot y Rousseau usaron esta palabra para describir de manera peyorativa el arte de este periodo, al que consideraban estrambótico y confuso. Sin embargo, la historiografía posterior ha reivindicado el valor estético de este periodo. El significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco era un tipo de perla de forma irregular. He escogido una obra que destaca mucho de este periodo, titulada Judith y Holofernes, de Caravaggio, un maestro pintor. La famosa pintura de Judith y Holofernes del maestro italiano Caravaggio fue realizada entre el año 1598 y 1599. Es una obra maestra de este movimiento y representa mucho el tenebrismo, que narra un dramático episodio del libro de Judith del Antiguo Testamento. Hay cuatro características que destacan bastante y que representan mucho este periodo, que son el contraste, el dinamismo y la tensión, la representación de los temperamentos de los personajes que aparecen en la obra, y vemos un claro horror al vacío. Existen muy pocos espacios en blanco. Ahora le doy paso a mi otro compañero. Mi nombre es Cassandra Mori y yo les hablaré sobre el movimiento rococó. Para empezar, este movimiento surgió principalmente en Europa durante la primera mitad del siglo XVIII, como una reacción contra el estilo barroco. Este movimiento se caracteriza por su enfoque en lo decorativo, en lo delicado y lo frívolo, así como por su énfasis en temas de amor, galantería y placeres mundanos. Algunas de las características de este movimiento son que cuenta con decoración exuberante, esto al utilizar decorativos como volutas, arabescos, conchas, flores y varios tipos de elementos naturales para crear diseños intrincados y exuberantes. Otra característica es la simetría y la fluidez. A diferencia del barroco, el rococó abraza la simetría y la fluidez en sus diseños. Comúnmente se usaban líneas curvas y sinuosas, creando sensación de movimiento y dinamismo. También se usaron colores pasteles, estos como por ejemplo el rosa, el celeste, el verde claro, el amarillo pálido y el crema. Se utilizaban tanto como decoración para interiores para crear una atmósfera de elegancia y delicadeza. También utilizaron curvas y formas orgánicas. Las formas en el rococó eran orgánicas y fluidas, como curvas suaves y líneas sinuosas. Y otra característica más es que siempre trataban sobre temas pastorales y galantes. Estas reflejaban una vida de elegancia y refinada. Estos temas incluían pasajes campestres, encuentros amorosos, escenas de la vida cortesana y momentos íntimos. La obra escogida es el Columpio, realizado por el pintor Fragonard. Sus características más importantes de esta obra es la temática galante y amorosa. Esta pintura se caracteriza por presentar una escena principal en la que se muestra una dama balanceándose en un columpio, mientras dos caballeros la observan desde abajo. Esa posición triangular entre la chica y los dos hombres destacan las interacciones sociales y las relaciones amorosas.
Es como una expresión coqueta de la dama y las miradas de los caballeros que sugieren un juego de seducción y galantería. Eh, la siguiente característica es la decoración exuberante y detallada. El paisaje de fondo está lleno de follaje exuberante y árboles frondosos, decorados con flores y enredaderas. La ropa de la dama está adornada con encajes, cintas y lazos, y su vestido fluye elegantemente añadiendo una sensación de movimiento. Em, los colores usados en esta obra consisten en tonos suaves y pasteles, como el rosa pálido, el color verde menta y el blanco crema. Estos colores nos dan como una atmósfera de ligereza, de delicadeza, y los tonos suaves también ayudan a suavizar las líneas y a crear una sensación de armonía. Otra característica importante es que la escena trata de una vida cotidiana, ¿no? Representa un momento de ocio y entretenimiento en un jardín, que es un tema bastante común en el arte rococó, en donde se mostraba escenas de la vida cotidiana. Por último, esta obra presenta un estilo ligero y grácil. Las figuras tienen un estilo ligero con líneas suaves y fluidas que crean una sensación de movimiento y elegancia. La composición en general de la obra es equilibrada y armoniosa, con las figuras dispuestas de manera que fluyan naturalmente dentro del espacio del cuadro. Ahora le doy pase a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Alani Salvatierra y a mí me tocó el movimiento del neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento artístico y cultural que surgió en Europa y América a mediados del siglo XVIII, alcanzando su apogeo a finales del mismo siglo y principio del siglo XIX. Se originó como una reacción contra el rococó y el barroco, buscando una vuelta a los principios estéticos y filosóficos de la antigüedad clásica. Características. Una característica es la simplicidad y claridad. El neoclasicismo se distingue por su sobriedad y elegancia. Las líneas limpias y las formas geométricas claras son predominantes, con un enfoque en la pureza y la armonía. Los colores sólidos, sobrios y naturales. Los tonos neutros como el blanco, el gris, el negro y el terracota se utilizan para transmitir una sensación de seriedad y dignidad. La arquitectura monumental se caracteriza por el uso de columnas, frontones, frisos y cúpulas inspirados en los templos y edificios públicos de la antigua Grecia y Roma. La escultura realista e idealizada. La escultura neoclasicista se esfuerza por alcanzar un ideal de belleza basado en el estudio de la anatomía y las proporciones humanas. Y por último, la simetría y proporción. La simetría es un principio fundamental del neoclasicismo. Los diseños arquitectónicos y las composiciones pictóricas a menudo se basan en proporciones matemáticas precisas, buscando un equilibrio y una coherencia visual que reflejen los ideales clásicos. La obra que yo escogí es El juramento de los Horacios, es de Jacques Louis David, de 1784. Esta obra representa la historia de los Horacios. Son 3 hermanos trillizos que prestaron juramento a su padre para luchar por Roma contra otros 3 trillizos llamados los Puriciáceos, que era de Alba Longa. La primera característica es la simplicidad y claridad. Bueno, en esta parte la composición es limpia y organizada, con figuras claramente delineadas y dispuestas en un espacio arquitectónico definido. En el fondo es sobrio y casi minimalista, lo que evita distracciones y centra la atención en los personajes y sus acciones. En la simetría y proporción, respecto a la distribución, la pintura está organizada en 3 grupos, con los Horacios a la izquierda, el padre en el centro y las mujeres a la derecha, creando un equilibrio visual perfecto. En la arquitectura, las columnas y los arcos en el fondo refuerzan la simetría y proporcionan una estructura armoniosa. En los colores sobrios y naturales, respecto a la paleta
como les dije, es de color restringidos y sobrios, utilizando los tonos terrosos, rojos y grises. Eso contribuye a la atmósfera seria y solemne de la escena. Respecto a los contrastes, los colores contrastan de manera efectiva, destacando los personajes principales y sus acciones. La arquitectura monumental. Bueno, aquí tenemos elementos clásicos, como se pueden ver las columnas y los arcos en el fondo, que son elementos arquitectónicos tomados de la antigüedad clásica, creando un entorno que refuerza el tema heroico y noble de la pintura. La escultura realista idealizada. Respecto a las figuras humanas están representadas con una anatomía precisa y realista, pero también idealizadas en su postura y expresión, reflejando el ideal clásico de belleza y su perfección física. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera. Bueno, mi nombre es Nicole y yo les voy a hablar sobre el movimiento del Renacimiento. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Sirvió de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda innovación del pensamiento, artes y las ciencias. Como características, el Renacimiento se caracterizó por el entorno a las raíces grecolatinas clásicas de Occidente, lo cual significó una revalorización de sus mitos, sus discursos y su filosofía. Eh, Como otro dato sería que su nombre le fue otorgado en el siglo XIX por el historiador francés Gilles Michelet en 1855, rescatando el término que usó por primera vez el escritor y arquitecto italiano Giorgio Vasari. El Renacimiento no fue un movimiento homogéneo ni unitario. De hecho, surgió de manera desordenada en Europa y se transmitió luego a las recientes colonias europeas en América. Por otro lado, en lo que viene a ser el ámbito político y social, lo que trajo esta época fue importancia en todo Occidente, el fin del pensamiento religioso medieval y del sistema feudal aristocrático, el surgimiento de las culturas burguesas y el inicio del capitalismo. Como último sería que varios artistas y pensadores occidentales a los cuales les rendimos culto hoy en día formaron en su momento parte del Renacimiento, y algunas de sus obras son muy icónicas hoy en día y son de la cultura moderna occidental. Como obra tengo la que es llamada El nacimiento de Venus. Fue hecha para los años 1482 hasta 1485 por Sandro Botticelli, y lo que podemos ver es que tiene armonía, belleza obviamente, cierto dinamismo y movimiento en la escena, sería equilibrio también, y eh, genera calma y serenidad. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.